Bueno, buenas noches acá. Acá estaremos una hora más, así que buenas noches. Am, Buenas noches, doctor. para mí es un gusto, es un honor tener la oportunidad de poder compartir con este grupo de colegas con los cuales vamos a conversar un poco acerca de un tema o un tópico que, como bien han escuchado o ven regularmente en redes sociales, es algo que está, por así decirlo, de moda. Aunque el tema de la biomimética se tiene, se remonta a la década de 1950 aproximadamente, con los primeros reportes o los primeros, cuando se empezó entre los 50, 60, 70, que se empezó a utilizar el acuñar el término como tal. Recientemente, en las últimas décadas, sí hemos visto que ahora pareciese que está muy fuerte el tópico. Como bien, mi ponencia radica en los principios de la misma, por eso vamos a hablar de las generalidades. La verdad, para hablar de todo un tema, de los temas que vamos a desarrollar dentro de la presentación, vamos a tratar hemos tratado de compactarlo lo más posible, porque es bastante amplio y por eso le comentaba a la doctora Mónica al inicio de la posibilidad. Yo no tengo ningún problema. Yo también he sido tanto estudiante como docente en estos diplomados, y lo que uno busca o trata de obtener en este tipo de ponencias es llevar en la medida de lo posible a tu práctica el tema de la inversión que uno está haciendo en este tipo de, de palestras. Y por eso le voy a estar pasando una carpeta con todo el backup literario de la presentación y mucho más. Tengo una carpeta bastante interesante que les puede funcionar. Quizás muchos algunos de esos artículos ya los tendrán, otros lo van a utilizar para complementar su día a día en la práctica clínica, y se los voy a estar haciendo llegar. No sé cómo manejan la metodología en estas clases, solamente hablo las preguntas al final o vamos teniendo interacción. No sé si me orientan al respecto, por favor. Como a usted le parezca mejor, doctor, si las preguntas se hacen en medio de su charla o al final. La verdad, en lo personal, me gusta que interactuemos. O sea, no tengo ningún Bien. problema con que intervengan, no me molesta para nada con que se hable sobre la presentación, o se aporte o se cuestione, con todo gusto. Lo Bueno, pueden realizar. entonces creo que podemos ir haciendo preguntas mientras van surgiendo o también en el chat y yo voy a estar pendiente. Excelente. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la presentación como tal. Y por definición o en un tema conceptual, hoy en día hablamos de odontología biomimética al hablar de un enfoque innovador que busca imitar la estructura, función y estética natural de los tejidos dentales, teniendo en cuenta que, como su nombre lo dice, vida, mimética viene de imitar, entonces imitar la vida. Y por eso esta disciplina promueve dentro de su práctica el uso de materiales y técnicas que buscan replicar la naturaleza, priorizando siempre en lo que es la preservación dental al mayor plazo posible. Quizás es un poco subjetivo hablar de alguien o de un padre de la biomimética, como bien dije, hace ya a mediados del siglo pasado el término ya se empezó a utilizar, pero si podemos resaltar que hay alguien que ha tratado de organizar y toda esta información y de hacerla lo más digerible posible, así decirlo, y popular para el gremio odontológico, es el señor Pascal Mañé, el cual tiene infinitas publicaciones en las últimas décadas y libros que tratan al respecto.
y que han servido o han sentado las pautas, han recopilado mucha información para sentar las pautas en muchas de las cosas que hoy en día realizamos en nuestra práctica clínica. No podemos pensar o tratar de imitar o hablar de imitar si no conocemos la naturaleza, si no analizamos en nuestro entorno y en nuestro caso en específico. Estos artículos nos sirven de referencia, son artículos que utilizamos y tratamos de ver desde la materia de anatomía dental con estudiantes que están en el pregrado de la carrera para poder tener o ir con esta inmersión dentro de la práctica odontológica y conocer nuestra área de trabajo, el órgano dental en este caso, siendo específicos. Estas publicaciones de 2011 y 2014 respectivamente se realiza un análisis bastante completo, histoanatómico, uno desde el punto de vista estructural, el otro desde el punto de vista visual y de propiedades ópticas, que nos ayudan a poder tener una idea más clara de la naturaleza como tal de las piezas dentales, tanto anteriores como posteriores, y que nos van a servir de guía para poder eh, dar con la búsqueda o la realización de nuestros tratamientos, lograr la mayor semejanza posible a la estructura dental natural. Y esto es lo que buscamos. Siempre en nuestro norte es la preservación. Hablando en odontología biomimética, la preservación del órgano dental en la medida de lo posible es primordial al momento de pensar en el enfoque que vamos a utilizar para restaurar la pieza. Y se trata de principios. Los principios biomiméticos, los principios de la biomimética, según Pascal Manet, tienen 4 puntos importantes. Los principios como la biología, la mecánica, la función y la estética, todos relacionados entre sí y por ende nos realiza o nos guía a poder realizar nuestros tratamientos tomando en cuenta todos estos puntos que son indispensables para poder realizar la mejor o el mejor tratamiento posible en la medida de nuestras posibilidades, como estoy diciéndole, con respecto a restaurar la estructura dental para que no nos ocurran estas cosas. Esto es un caso que yo parto de decir que los casos clínicos, como también le digo como le digo a mis estudiantes en las clases que dictamos en la universidad, conmigo van a ver odontología de la vida real. Yo no trato, yo trato de ser lo más real posible en cuanto a las situaciones clínicas que nos enfrentamos. Eh, no me gusta alterar o modificar las fotos a conveniencia. Simple y sencillamente van a ver quizás cosas que se puedan mejorar en cuanto a un aislamiento, en cuanto a un sellado periférico en cierta situación, pero eso es práctica y es a la hora de la hora lo que es el día a día, lo que es a lo que nos enfrentamos el día a día. Y es por eso que trato de ser lo más eh, claro y lo más real posible en las Realista. situaciones clínicas que estamos viendo. Esto es un caso que nos llegó. ¿Y por qué les hablo y traigo este caso al hablar de odontología biomimética? Porque este es un caso que nos llegó en esta situación clínica. Esto era una niña de 14 años que había tenido un trauma en la pieza 11 y ya nos llegó con un preparo, con este temporal, para que había sido tratada o había empezado a ser tratada para realizarle una corona, posterior a haber realizado una endodoncia. Desconozco, supongo que el trauma, probablemente hubo tema de exposición pulpar, necrosis pulpar, lo que sea que fue el diagnóstico. Desconozco el caso porque en ese momento no estaba en nuestras manos, pero esta niña nos llegó con la endodoncia realizada y con un inicio de preparo, por así decirlo.
y traigo esto a colación, porque hoy en día, y menos en una persona de esa edad, quizás puedo decir que tenemos otras opciones y en nuestra práctica es lo que evitamos llevar a este tipo de pacientes de una edad tan corta al final del ciclo restaurador, que sería al tema de la realización de una corona. Pero en este caso no tuvimos otra opción y había que proceder tal cual como estaba, nos llegó y realizamos la preparación, la reconstrucción del muñón en su momento, la preparación. Estamos hablando de que en este caso fácil ya tiene 10 años, cuando estaba iniciando, en este caso me llevó en el posgrado eh, de restauradora, y vemos que ya tocaba hacer una restauración coronaria, de corona completa. Se hizo una cerámica feldespática de la Casa Vita, en este caso de Trilux Forte, y se realizó con la mayor semejanza posible, entendiendo de que realizar la mimetización de un solo central eh, no es tan fácil y requiere de mucha destreza y de mucha comunicación y mucha destreza del laboratorio, de la técnica o tu técnico de confianza para poder realizar este tipo de casos. Pero esto es lo que hoy en día tratamos de evitar. Vamos a ver un poco, hacer algo de información muy general con respecto a los abordajes en cuanto a la biomimética en restauradora dental, que es básicamente en el diplomado en el que ustedes se encuentran y es parte del tópico que vamos a tratar hoy, lo que serían las restauraciones o los tratamientos que pueden ser con un enfoque convencional. ¿Por qué no? Un enfoque convencional también está dentro de los tratamientos que se pueden realizar restauradores. Y hay enfoque ya biomimético o abordaje biomimético conservador, para el cual podemos tener materiales que nos pueden apoyar, porque dentro de todo, hablar del ionómero de vidrio, que es una molécula, es un material que fue desarrollado en la década del 70 y todavía sigue en uso el día de hoy, es un material que nos permite o que tiene un comportamiento o que todavía suele llamarse como un sustituto de dentina por las propiedades que él mismo maneja. Ya el tema de que si es el más indicado en ciertas situaciones clínicas, ya eso es un tema per se de las limitaciones que se puedan tener en base a la disponibilidad de materiales que se tengan para utilizar en algún momento. Pero tenemos también las resinas compuestas, son materiales que nos permiten, materiales biomiméticos, como se les dice, restauradores, también las cerámicas y toda su gran familia. Biomimética también se aplica a otras áreas, como es el tema de la regeneración del complejo dentinopulpar, el tema de remineralización, mediante el uso de materiales bioactivos, hasta se habla ya el tema de lo que son las estrategias para lo que sería los agregados, porque concentrados o agregados plaquetarios para promover o mejorar cicatrización en ciertas situaciones clínicas. Pero bueno, es un mundo lo que sería la parte o lo que puede aplicar dentro de la práctica odontológica el término biomimética. Nosotros vamos a centrar en el primer punto, en la parte superior, en el cual es su aplicación en restauradora dental. ¿Y qué es lo que busca la biomimética? Mediante la utilización de los materiales restauradores que tenemos a disposición. Emular o tratar de asemejarse en sus propiedades a la estructura dental, llámese esmalte, llámese dentina, en estas situaciones, y vemos una serie de valores que los materiales, las diversas casas comerciales buscan, tanto en dureza, en este caso, buscar cómo pueden asemejarse o para poder reemplazar o utilizarse como sustitutos de esmalte o de dentina, teniendo en cuenta que existen, como les dije, resinas compuestas, cementos ionómero de vidrio y bueno, las cerámicas, que el tema de las propiedades tanto ópticas como mecánicas o físicas de las mismas nos van a permitir entonces sus indicaciones en las diversas situaciones clínicas
que nos vayamos a poder aplicar. Igual sigue la misma, tanto en tema o en términos de dureza como en términos de módulo de elasticidad. En odontología biomimética vamos a escuchar mucho esos términos, porque ya hemos dejado de pensar en el material restaurador, el más duro que sea. Ya estamos hablando de, en vez de, que, de la longevidad del material restaurador, lo que se busca es la longevidad de la estructura dental y la similitud de las propiedades físico-mecánicas de estos materiales a la estructura dental. Así que no necesariamente en algunas situaciones clínicas más duro es mejor, porque estamos claros de que ya eso es un enfoque que ha ido evolucionando gracias al desarrollo y a la bioingeniería que ha aportado a la ciencia de los materiales dentales la posibilidad de que tengamos aún más auxiliares o más herramientas para utilizar en nuestros casos clínicos. Y por eso vamos entonces a ver un poco acerca de las técnicas para la preservación de los tejidos dentales. Son diversas técnicas que podemos utilizar para preservar los mismos. Y la primera de ellas, no puede haber odontología biomimética si no hablamos de mínima invasión. Mínima invasión en la que podemos decir que en las últimas décadas, y esto es citando un artículo de hace ya 10 años, y se habla de que en las últimas décadas el manejo de las lesiones cariosas, por ejemplo, pasan de la preparación cavitaria convencional y la restauración por el de la prevención, siempre es importante, el control y en caso tal de requerir restauración, una restauración mínimamente invasiva. Anteriormente teníamos o veíamos la referencia, si buscamos o nos remontamos a libros de operatoria dental, del que quizás estudiamos algunos, vemos que hay preparaciones cavitarias mucho más extensas que las que estamos apreciando en la diapositiva, relacionadas con lesiones cariosas similares. Por eran los principios pensando en la forma de resistencia y retención para el material restaurador, por ejemplo, que en este caso era para la amalgama dental. Hoy en día los materiales nos permiten remover la lesión y colocar restauraciones con un daño mínimo a la estructura dental. Y por ende, cito otro artículo, 2001, se habla desde inicios de este siglo de la prevención de la extensión. Y con miras a eso es que ha ido la ciencia de los materiales dentales, a aportarnos diversas y a mejorar las propiedades de muchos materiales para que nos permitan utilizarse en situaciones clínicas puntuales y evitar entonces el sacrificio o el daño a la estructura, mayor daño a la estructura dental. Y pasamos entonces dentro de estas técnicas no puede haber odontología biomimética sin uno de sus pilares primordiales. La odontología biomimética está directamente relacionada a el desarrollo o la adhesión a la estructura dental, llámese adhesión esmalte, dentina, cemento, la adhesión como tal. Y esta adhesión sabemos que viene o se remonta a la década del 50, desde que Bonocore empezó a trabajar con lo que era el ácido fosfórico en ese momento, pero lastimosamente, bueno, ni los sistemas adhesivos no estaban ni cerca, ni las resinas compuestas como las conocemos hoy en día, mucho menos, para pensar en poder obtener resultados como los que estamos viendo hoy, pero ya este señor era un visionario y desde ahí, desde esa medio siglo, a mitad del siglo pasado ya estaba eh, pensando en lo que venía. Esto es un artículo de referencia. Este artículo es de 2020. eh, está o es de análisis obligatorio en todos los cursos de biomimética que se estén realizando en el momento. Esto lo ven nuestros estudiantes desde 2020, nuestros estudiantes de segundo y tercer año que ven el tema de adhesión a la estructura dental en la materia de operatoria. Es un artículo de obligatorio manejo o de obligatoria revisión. Es muy completo, es bastante amplio, es muy completo y viene de una de las mecas de la odontología adhesiva, por así decirlo, que es de un grupo de la Universidad de Leuven en Bélgica, en conjunto con
una universidad de la Universidad de Osaka, de Japón. Y es lo que les digo, desde 2020, yo se los voy a estar facilitando. Y como concepto como tal, la adhesión dental, pilar de la biomimética, su finalidad es unir un sustrato sólido como la estructura dental de manera química y micromecánica a los biomateriales restauradores que tenemos hoy en día, creando una interfaz diente-restauración, y en esa interfaz es lo que vamos a buscar las maneras de optimizarla. Situaciones clínicas como esta. Paciente de 15 años, que este paciente sí llegó, y lo cito y coloco el caso porque es muy similar a la paciente que me llegó ya con un tratamiento ya iniciado. Este es un niño de 15 años jugando fútbol, caso ya va para 10 años casi. Ahí sí tuvo exposición pulpar y temas en la pieza 12 y en la pieza 11 por el trauma. Vemos el análisis tal cual nos llegó. El paciente fue remitido a endodoncia, se realizó la endodoncia del mismo y se evaluó la estructura dental remanente para decidir el tratamiento que se iba a realizar. En un niño de 15 años, yo tengo dentro del abanico de opciones, quizás pudiera entrar un enfoque convencional. Quizás uno piensa que aquí no hay manera de retenerse si no es con un perno, aunque ahí nos vamos a ver lo que sería, o recordar un poco acerca de el efecto férula, y vemos que tenemos un buen ferrule para no tener la necesidad de colocar un perno, realizar los tratamientos endodónticos, y simple y sencillamente el paciente se manejó con resina compuesta regular, sin ningún tipo de refuerzo, por así decirlo, que hoy en día, a pesar de que desde la década del 90, y vamos a revisar un poco, tengo poco al final un tópico acerca de unas fibras de polietileno, que se habla oficialmente de refuerzo de la estructura dental con estas fibras de Ribond, es el nombre comercial, son fibras de polietileno, que quizás si está en el mercado desde la década del 90, bueno, en este momento, en este 2015 aprox, que era este caso que estuvimos abordando, en Panamá no teníamos acceso a la misma, ni tampoco estábamos en un entorno en el que se podría colocar. Esto lo tuvimos que resolver. Este paciente era el hijo de una paciente mía del posgrado, que llegó de emergencia por esta situación puntual. ¿Qué es lo que puede pasarle a la resina compuesta? Obviamente, y no sé, típico paciente, digo yo, nuestro, no sé si les pasa a ustedes, lo mismo, pero después que solucionas un tema estético no lo ves más. A los 2 años, me dice la mamá, me escribe que se había golpeado con el tenedor, había mordido algo y se había eh, astillado, le decimos acá, me dijo, ella se astilló el diente. Y bueno, se fue la resina compuesta, quién sabe, por completo, pero no, si ahí vimos el estado de la misma. Se realizó entonces nuevamente un resellado, se realizó la reparación de la misma y podemos manejar al niño, que les puedo decir que no lo veo desde antes de pandemia, que le hice un pulido, un mantenimiento y un control, una profi, y no lo veo. Ese niño llegó a nuestras manos con 15 años, ya él debe tener 23, 24 años, y, y está con sus resinas tranquilamente. Otro tema, otras situaciones clínicas en las cuales podemos aplicar un enfoque hoy en día biomimético, que nos los va a permitir, y son situaciones clínicas para las cuales tenemos que emplear adhesión como tal. Esto fue un paciente que fracturó la cúspide vestibular de una pieza 14. Como vemos, tenía una corona en la pieza 15. Esta fue la situación clínica inicial, así nos llegó la restauración. En este caso, ella cuenta que había tenido, en algún momento había tenido una amalgama, luego se pasó a resina, y bueno, después pasó lo que pasó con la cúspide vestibular. Ahí sí necesité exponer
un poco más el margen. Se realizó la aplicación de láser, en este caso se realizó la aplicación de láser de diodo en vestibular para exponer aún más el margen y poder tener claro una visual para poder lograr un sellado periférico de la restauración que íbamos a realizar. Decidimos realizar una preparación que ya prácticamente estaba hecha la preparación y tomar una impresión digital y física para que el laboratorio se encargara entonces de la confección de una incrustación. En este caso decidimos hacer una incrustación. La incrustación se realizó en IMAX, en disilicato de litio, previa entonces utilización de protocolo adhesivo como tal. Este fue el sistema adhesivo que utilicé. Scott Bond Universal, ya va para 10 años en el mercado. Ya hay una versión Plus que fue de reciente lanzamiento al mercado, en el que le he mejorado algunas propiedades. Y el enfoque que se realizó para poder obtener adhesión en el mismo es entendiendo que tenemos tres sustratos que se comportan de diferente forma o diferente manera. El esmalte, mucho más mineralizado. La dentina, que sabemos que tiene menos mineral, mayor presencia de agua. Y el cemento, en este caso, que es la zona donde estaríamos realizando el sellado de la misma. Restauración, como vimos el protocolo que utilizamos. Esta fue la restauración que se confeccionó. Esto fue un silencio rotundo, les puedo decir. Ah, este tratamiento ya tiene, ahora vamos a ver cuánto tiempo. A mí me tocó presentar este caso hablando de adhesión. El tema era adhesión. Estábamos en pandemia y me tocó hablar a mis profesores, de los cuales ahora somos compañeros, por ser, pero casi todos fueron mis docentes en la carrera. Y fue un silencio, estuvimos comentando casos, pero cuando presenté este caso fue un silencio rotundo. Yo no sé si era que pensábamos que al ver esto íbamos a pensar en el típico requisito, no sé cómo es allá ustedes, acá nuestros estudiantes andan cazando gente pidiéndoles, bueno, hoy en día piden fotos, mandan fotos al celular diciendo, este paciente me funciona, este paciente me funciona, andan cazando requisitos. Entonces, cazando requisitos me refiero a que ven un paciente así, ven una fractura y dicen, obviamente después en este caso se hicieron las pruebas de vitalidad pulpar y la parte previa para poder entender que no era necesario realizar una endodoncia, sino íbamos a realizar odontología aditiva, en este caso reemplazar lo que hacía falta. Pero en un estudiante quizás cuando estamos en el nivel de régimen de requisitos, lo que ve ahí es una endodoncia, un perno y una corona. No sé si me equivoco o sería el enfoque que quizás muchos pensaran. Que no está mal, y es un sistema de formación, a veces nos lleva o nos llevaba a eso. Y por eso cuando yo presenté este caso, fue silencio en la sala a mis profesores, porque yo digo, si yo preparo aquí para una corona como tal, me llevo lo único que queda de estructura dental, o sea, lo único que queda de esmalte y parte de dentina coronaria, me lo estaría llevando si yo voy a preparar y dependería única y exclusivamente de la retención intraradicular, que no necesariamente va a ser la mejor en este caso. Y bueno, esto fue el postoperatorio inmediato cuando se realizó la cementación, por eso es que estos son algunos restos del pincel, perdón, del hilo retractor, cuando se realizó la cementación de la misma, restauración, utilicé IMAX en este caso, cementado con el sistema adhesivo que vimos Single Bond Universal en protocolo adhesivo con su cemento, con el cemento Rely X Ultimate. Vemos el control, entonces el control un año después, buscando entonces la indicación o por qué utilicé esa cerámica. En este caso decidí utilizar una cerámica por estar en el sector estético, por las propiedades ópticas, por la similitud. Principalmente estoy reemplazando gran parte del esmalte en vestibular. Busqué un material que me diera con, propiedades similares al esmalte, tanto estéticas
como funcionales o mecánicas. Y estamos viendo que el IMAX-CAD anda bastante similar al módulo de elasticidad del esmalte en gigapascales. Y vemos también que la resistencia a la fractura anda, sí, ligeramente superior, pero anda en un rango también aceptable. Entonces, ¿qué pasa con estos materiales? Los materiales lo que buscan es asemejarse, ya si sea esmalte, a dentina, en cuanto a sus propiedades mecánicas, para brindarnos esas opciones de tratamiento a nosotros. Ajá, Alexandra levantó la mano. Sí, hola, buenas noches, doctor. Hola, Disculpe buenas noches. que interrumpa. No se preocupe. Quería consultarle cuando usted hizo, antes de hacer el adhesivo, usted colocó o realizó el paso de de la abrasión con bueno, con el óxido ferroso, si no me equivoco. Óxido de Eh, aluminio, con óxido Perdón, de... sí. Ah, el arenado intraoral que está muy de moda ahora. Sí, eso quiero consultar. Si es siempre en cada procedimiento es necesario hacer el arenado, si hay otra opción que no sea con el arenador, o sea, si tenemos varias opciones, o si ese paso puede ser como saltárselo y Ok, si afecta o no a la restauración. En cuanto a la adhesión. ok. Si vamos a ver en nuestros, no sé cómo anda ya el tema de la distribución de ciertos equipos, pero acá regularmente lo que nosotros vemos en los papers o en los journals que se está implementando en el sur, llámese Brasil, lo que se está implementando en Europa o en Estados Unidos, acá tarda un poco más en llegar, por así decirlo. Esto es un caso que tiene ya, te voy a hacer la corrección, porque esta foto fue el año pasado, o sea, este caso tiene más de 7 años. En ese momento no estábamos ni teníamos la posibilidad de tener arenador de consultorio intraoral para esto, o no estaba tan... Son pasos o son situaciones clínicas, son herramientas que nos funcionan para optimizar la práctica, pero no necesariamente, y en el momento que se hizo, era un paso que era extremadamente obligatorio. Yo ahí lo único que realicé fue el grabado al esmalte, solamente, grabado selectivo al esmalte, y lo demás el protocolo en dentina, que es frotar el sistema adhesivo, airear, porque estamos utilizando un sistema universal que tiene dentro de sus componentes el MDP, que nos ayuda a potenciar y a buscar una adhesión química y con la micromecánica, por así decirlo, que genera la alteración de la superficie del esmalte con el patrón de grabado, eso fue lo que utilizamos en ese momento. No tenemos ni realizamos este caso con un arenador. Ah, ok, gracias, doctor. Como no, con gusto. Y vemos entonces la situación clínica ya 6 años después, esa restauración o esa incrustación sigue funcional. Parte de los comentarios o los cuestionamientos que quizás tuve posterior a la presentación, cuando les comentaba que me tocó hacer esta presentación a mis profesores, fue de que, ¿y tiene antagonista? ¿Y quién es el antagonista? Y bueno, todo depende porque, digo, si conoces o tus materiales los manejas o estás informado en el manejo del protocolo adhesivo como tal, lo respetas, controlas el campo operatorio de la mejor manera posible, vas a verle los beneficios de la odontología adhesiva y es lo que estamos viendo aquí, un tratamiento que ya anda por 7 años en función, que depende pura y meramente de la adhesión y el manejo del sustrato dental, sin el daño al mismo, porque recordemos que la cúspide se fracturó por completo. Y lo que utilizamos aquí fue IMASCAD. Eso que hablamos de adhesión, este artículo que les voy a estar facilitando nos realiza una línea del tiempo, nos pone una línea del tiempo en cuanto a las generaciones de los adhesivos, que para hacerlo de manera más práctica, tratamos o evitamos en la medida de lo posible, yo acá con mis estudiantes, cuando están realizando la inmersión en adhesión, ellos deben conocer que existen generaciones, sí, porque es el mercado que los lleva a eso. Las generaciones en cuanto a sistemas adhesivos no tienen ninguna indicación o, o clasificación como tal
en base a su química, por ejemplo. No, es solo una denominación comercial en base a la medida que han ido saliendo a lo largo de los años. Y por eso es que vemos que, bueno, hablar de la primera generación, estamos hablando de 1955, con ya monómeros que hoy en día no están en el mercado, pero en el mercado podemos hablar de que tenemos desde la década del 90 en adelante, nosotros vigentes tenemos sistemas adhesivos de cuarta generación en adelante. Aunque yo, como les digo, trato en la medida de lo posible de no manejarlo con el tema de generaciones, porque es meramente comercial, sino tratamos de enfocarlo en cuanto a el tratamiento a sustrato. Sistemas adhesivos de grabado que requieren grabado total, protocolo de grabado total, esmalte y dentina, o sistemas adhesivos que se puede realizar grabado selectivo, en este caso en esmalte, y solamente, y eso es para tratar de incorporar el barro dentinario a la capa híbrida, solamente ese tipo de, o esas dos clasificaciones para evitar confundir, porque es muy confuso el tema de la sexta, la séptima generación. Hay, los universales son octava generación en base a la literatura, pero hay gente que a los universales le dice sexta, y entonces la cosa se complica un poco porque en la sexta había sistemas adhesivos que eran de autograbado, el universal se utiliza en modo autograbado y por eso también lo bajaban a la sexta, pero es demasiado confuso, la verdad. Doctor, Dígame, disculpe que lo interrumpa. Yo tengo una pregunta. dígame. ¿Cuáles fueron los criterios que usted tomó para elegir ese cemento y no, por ejemplo, un U200? Ok, Sí. cuando una restauración, siempre que posible, cuando una restauración requieres de adhesión per se, fidedigna, por así decirlo, o es una restauración meramente adhesiva, váyase por una resina de cementación o un cemento resinoso con protocolo adhesivo previo. Los cementos autoadhesivos solo están indicados en condiciones ideales en las que hay muchas paredes de estructura dental, por ejemplo, en un pilar o un muñón alto de buena altura. También, porque no te van a dar, ahí sí no va, el monómero acídico que tiene un U200, por ejemplo, no va a ser suficiente para poder generar una adhesión longeva y óptima. Ojo, dentro de las indicaciones del material, por ejemplo, un U200 te dice que hasta se puede usar para carillas, o sea, se puede usar para un montón de indicaciones clínicas. De ahí a que sea el ideal para cada situación clínica, no necesariamente. Puede ser opcional, puede ser si no tengo ninguna otra opción y tengo ese es el único cemento y si no es así, el paciente no voy a poder cementar. Bueno, pero en ese caso clínico, yo realizo odontología o trato de realizar odontología adhesiva y lo que más utilizo es, en este caso, Reliance Ultimate o cualquier otro cemento o Duolin de Visco. También me gusta mucho que se usa en conjunto con All Bond Universal de Visco, eh, pero en modalidad de tratamiento adhesivo previo a la estructura dental. Doc- Independientemente si es grabado total, grabado selectivo, ya eso es un tema ok, de doctor. La pregunta era específicamente porque este cemento tiene esa indicación específicamente, lo que usted dice adhesión, ¿verdad? En este caso, correcto. es adhesivo. El U200 serían las indicaciones más que todo para prótesis fijas, me imagino yo, Correcto. convencionales, Buenos coronas. pilares, Sí, buenos eh, pilares, es decir, o sea, es en pernos. Está exacto. muy bien rankeado. Al Sí, momento de colocar perno, él sí. está muy bien por lo simple de la técnica. Esa era mi pregunta, doctor, porque, bueno, nosotros nos enfrentamos ahorita a la odontología adhesiva, ¿verdad? Conservar la mayor cantidad de tejido posible y ni siquiera hacer, bueno, ningún tipo de retención mecánica. Y pues a veces al momento de elegir los cementos no podemos tener un solo cemento a disposición, ¿verdad? Sino que tenemos, porque el U200 es muy bueno para lo que son PPF, ¿verdad? Para lo que son coronas, pernos y a veces queremos que con un solo cemento
y realizar todo, ¿verdad? Y eso no es, por eso le preguntaba cuáles eran los criterios. Gracias, doctor. Excelente aporte, doctora. Excelente aporte. Entonces ya veo que les pasa como a nosotros acá, que cuando estamos iniciando nuestra práctica, o me pasa con nuestros estudiantes, que cuando salen a la práctica me dicen, es que en la clínica nada más hay, bueno, ya estamos hablando de uno en específico, en la clínica nada más hay 200 y quieren que se mente todo con eso. En la universidad tenían que romperse la cabeza, le decimos nosotros acá, o pensar mucho, porque tenían 2 o 3 tipos de cemento que tenían que analizar su caso para ver con cuál cementar. No, acá yo estoy en una clínica donde solamente o sea, solamente hay U200 y lo que me llegue lo tengo que cementar con U200. Y si nos vamos a las indicaciones del material, quizás sí, pero no necesariamente es lo óptimo en cada situación clínica. Aquí vamos entonces con otro caso de una paciente que teníamos en ortodoncia, la fractura de la cúspide mesiolingual de un elemento de una pieza 37. Cuando retiramos la amalgama, vemos que hay un margen que no está visible completamente. Realizamos entonces una pequeña plástica gingival para poder exponer el margen. Trabajamos con protectores del complejo dentinopulpar. Como les digo, lo que les estoy mostrando, la mayoría de los casos que vamos a ver el día de hoy son casos que ya tienen varios años de haberse realizado y le hemos dado el seguimiento clínico. Y vemos como el concepto que dentro de la odontología biomimética, y por eso traigo a colación el caso, está también el concepto de sellado periférico de la caries, y el tema de remoción selectiva de la caries es un tema que solo ese tema se ocupa un panel de discusión de fácilmente un día entre 2 o 3 especialistas. Si llevas a endodoncia, si llevas a un restaurador dental con un enfoque en la parte biológica, hacia la parte de cariología, llevas uno con un enfoque hacia la parte de materiales dentales, va a ser una discusión bastante rica, por así decirlo, de intercambio. Y bueno, el tema en este caso es que limitamos o eliminamos la restauración, la base anterior que tenía, se eliminó. Vemos cómo bajo diferentes técnicas, en este caso la utilización del aislamiento del dique de goma con una barrera de blanqueamiento, para blanqueamiento, logramos aislar y vemos la banda de esmalte sano que logramos exponer. Eliminamos el tejido reblandecido, utilizamos unas bases, en este caso utilizamos un silicato de calcio bioactivo, que es un Teracal, una paciente súper joven. Esta paciente no tenía como 17 años en ese momento. Utilizamos una base, utilizamos Teracal, después de haber hecho las pruebas de vitalidad. No hubo exposición pulpar, eso hay que para estar claro, no hubo exposición pulpar, o sea que se usó como un recubrimiento pulpar indirecto. En este caso, hice una trampa, por así decirlo. Utilicé Ionosit. En ese momento utilizaba Ionosit porque estamos empezando en el manejo del Teracal como tal, hasta que me tocó estar en la misma casa del fabricante. Estuvimos en Chicago con la gente de Visco, viendo desde cómo se desarrolló el material y el manejo del mismo. Y el fabricante nos decía, mi silicato de calcio, o sea, el Teracal, no necesita recubrirse con más nadie. Así que no se preocupen. Pero si lo recubres, no hay ningún problema. Eso fue tal cual la persona que participó en el desarrollo del mismo. Y bueno, esto fue mucho antes de haber tenido esa información. Coloqué entonces un compómero, en este caso, un Ionosit, sobre el Teracal, y procedimos con nuestro protocolo restaurador adhesivo. La aplicación o la utilización de matrices individuales, esto se hizo con una restauración directa. Era lo que la paciente se podía realizar, estaba en medio de un tratamiento de ortodoncia, como tenía un bracket en la pieza 36. Así nos tocó, recibimos a la paciente y así la restauramos con resina compuesta. En este caso fue resina tipo Bullfield con, con, unos, con un tratamiento de volver hidrofóbica la capa, más hidrofóbica la capa híbrida al utilizar sistemas adhesivos universales, que lo vamos a ver más adelante, que es simple y sencillamente aplicar una capa de resina flow sobre el sistema adhesivo antes de restaurar con la resina en pasta, por así decirlo. Recordando
algo nada más de estos artículos, lo que sabemos bien del esmalte dental y su mayor composición inorgánica, y por eso es que la adhesión en el esmalte dental regularmente no da problemas, sino que lo digan nuestros amigos los ortodoncistas. Aquí, ¿a qué ortodoncistas vemos nosotros batallando con un dique para colocar brackets? O sea, la adhesión en esmalte es la adhesión más predecible que hay, porque es lo más estudiado de la década del 50 del tratamiento con ácido fosfórico, que es requerido para lograr obtener una adhesión óptima en el mismo. Bueno, cuando ya entramos en la dentina, dependiendo del nivel de la misma en el que estemos, va a haber más agua, menos agua, mayor diámetro de los túbulos o menor, y ya eso complica un poco más el tema de la adhesión. Y por eso hay algunas estrategias que vamos a utilizar para potenciar a largo plazo nuestras restauraciones adhesivas. Estrategias que, esto es lo citamos un artículo de Vedran Russo y su grupo de 2017, en el cual se habla de diversas situaciones en las cuales la estrategia a aplicar, el propósito y la técnica. Hoy en día ya casi no hablamos de la inhibición de las metaloproteinasas, porque en nuestro caso nosotros no grabamos dentina, y al no grabar dentina dentro de nuestro protocolo adhesivo, no ocurre esta activación de las metaloproteinasas. Y en caso tal de que realice protocolo de grabado ácido sobre dentina, ya están unas revisiones por salir. Eso nos los pasó, tuvimos la dicha de tener a Van Mirvik, que vino de la Universidad de Bélgica, y nos dio una conferencia, estuvo aquí en Panamá el mes pasado, y va a estar saliendo algo de que ya la clorexidina no es requerida como paso posterior al grabado ácido para el tema de las metaloproteinasas, y que el etanol que contienen los sistemas adhesivos de hoy en día ayuda a inhibir las mismas, pero eso está impreso, como dicen ellos, está por salir, todavía no han salido las revisiones. Ya nos adelantó esa Doctor, parte. Dígame. disculpe una pregunta. Dejamos la caries abajo y únicamente eliminamos la caries de una porción, digamos, del esmalte. Y luego dejamos la caries y luego colocamos el teracal. No, yo no dejé caries, doctora. Ya eso estaba duro. Los conceptos de dentina Estaba infectada duro. y afectada, correcto. Bueno, Entonces, me quedaba la duda si había caries abajo. sí, no había caries. Recordemos, bueno, perfecto, usted está utilizando el enfoque visual. Y recordemos que para el tema de remoción de la caries utilizamos visual táctil. Entonces, yo le puedo decir que ahí la dentina, que en este caso ya estamos en dentina afectada, y ya pasando a dentina reparadora, estaba dura la consistencia. No, Bueno. no, porque eso ya hay un tema fuerte también, así como la biomimética, que anda muy popular en redes. Hay un tema fuerte de la mal llamada, así como usted acaba de decir, dejar caries, cuando el término es remoción selectiva, y eso es un tema que podemos conversar un buen rato al respecto, porque resulta de que ¿quién nos garantiza de que nosotros estamos removiendo el 100% de las bacterias que están ahí? Y es por eso que Pascal Mañé y David Aleman desde hace ya más de 10 años están proponiendo el concepto de remoción selectiva y sellado periférico de las lesiones cariosas para evitar que la misma siga su curso. Pero eso yo creo que sería tema para otra conferencia. Lo importante ahí, doctora, es que no dejamos caries clínicamente y al tacto tampoco. Bueno, gracias, doctor. ¿Cómo no, doctora? Aquí las estrategias, continuando con las mismas, esta es una estrategia que vamos a utilizar mucho, o que utilizamos mucho en nuestra práctica, que es realizar un recubrimiento o un engrosamiento en nuestra capa híbrida. Se le llama un recubrimiento hidrofóbico, para hacerla más resistente a los embates de la hidrólisis, que es el talón de Aquiles de la adhesión. ¿Cómo se hace eso? Utilizando una resina fluida, una capa delgada de resina fluida sobre nuestro sistema adhesivo. Ya eso está validado y ahora vamos a ir viendo más información al respecto.
El control del campo operatorio, en la medida de lo posible, el uso del dique de goma. El realizar grabado selectivo siempre es la recomendación, grabado selectivo en esmalte, siempre y cuando tenemos sistemas adhesivos que sean autograbadores, ya si sea universales o no universales, autograbadores que puedan realizar su función auto, por así decirlo, en dentina. En esmalte sí siempre hay que grabar. Y esto es lo que les digo, esto se lo voy a estar facilitando. Las estrategias de, esto es un par de años después, Van Miervik y su grupo nos hablan de las estrategias que son realmente prácticas, porque hay estrategias que no son efectivas y que son imprácticas para poder optimizar la adhesión, tanto de sistemas adhesivos de grabado total, que tienes que grabar esmalte y dentina, como de sistemas adhesivos de autograbado. Tenemos la conversión, en este caso, la efectiva conversión de la polimerización, que es utilizar lámparas de alta potencia, utilizar lámparas que te generen la energía necesaria para convertir la mayor cantidad de monómeros en polímeros. Y son lámparas tipo Valo de Ultraden, tipo que ya están validadas y tienen mucha información al respecto. Esto sin, puedo hablar perfectamente de casas comerciales sin ningún problema. 3M, el IPAR de 3M son lámparas que están muy validadas y tienen muchos estudios detrás de ellos, estudios independientes. También las lámparas de la casa Ivoclar, las Blue Face, también son lámparas que tienen muy bien, por lo menos aquí en Panamá les puedo decir que esas tres seguro que están en el mercado y son lámparas de alta gama, por así decirlo, que te logran potenciar tu polimerización y por ende vas a obtener mejores resultados de tus tratamientos adhesivos. Este punto es importante del sellado con una resina hidrofóbica y te lo dicen claramente, Van Miervik te lo dice, incluir una capa fluida de resina sobre el adhesivo, independientemente qué tipo de adhesivo sea, bajo qué técnica se utilice, de grabado total o de grabado selectivo, incluir una capa de resina compuesta fluida. Y optimizar la unión iónica con monómeros funcionales, que no es más que utilizar sistemas adhesivos universales que contengan, lo que diga universal es que contiene MDP. El MDP es una molécula que nos ayuda a obtener una unión iónica adicional a un sistema adhesivo, por ejemplo, de quinta generación de grabado total que no tienen este componente. Esto es una situación clínica. Estoy llegando a mi casa y me llaman que hay un familiar, un colega, se fracturó un premolar. Llegamos tuvimos que regresar a la clínica, tomamos la foto y prácticamente tenía una restauración de amalgama y estaba decapitada la cúspide palatina de un premolar, en este caso el 14 también, similar a la situación anterior de la otra paciente, pero exactamente la cúspide contraria. La paciente anterior fue la cúspide vestibular, este paciente era la cúspide palatina. Prácticamente el paciente, una vez retiré la amalgama que había ahí, era una restauración MOD en amalgama, MOD, para ver, no, o solo oclusal, era una clase 1. Tenía la preparación prácticamente hecha. Tuvimos que solamente exponer una banda o delimitar donde quería mi margen, claramente buscar que sellara en esmalte. Se realizó la adquisición o la toma de impresión, en este caso yo utilizo un escáner de Sirona. Tenemos una Omnican y una PrimeScan y con este tipo de herramientas, pero igual, eso solo reemplaza el tema de la impresión. Como en la situación anterior, tomamos también una impresión física en caso tal de que no tengamos el escáner. Este es un diseño que realizó nuestra técnica. Decidí utilizar nuevamente lo que estaba reemplazando era esmalte y dentina, principalmente esmalte. Entonces, lo que decidimos utilizar fue IMAX-CAT, un disilicato de litio, por el tema de las propiedades que ya vimos anteriormente. Y esto es una evaluación del grosor de la restauración. El software, cuando va a realizar el fresado de la restauración,
de la incrustación te dice que el grosor mínimo debe ser lo celeste. Vemos que sobrepasamos el grosor mínimo en toda la restauración, o sea que no tenemos problemas en cuanto al mismo. Ahí mi técnica estaba mostrándome que en toda la restauración estamos superior al grosor mínimo. Y procedimos a confeccionar entonces, a mandar a confeccionar la incrustación en IMAX de silicato de litio. Vemos el preparo. En este caso, sí se imprimió en una impresora 3D, se imprimió la preparación o la impresión como tal para volver el modelo físico. Se realizó el asentamiento en el mismo y la cementación adhesiva en boca, bajo aislamiento absoluto y con la misma técnica que el caso anterior. Este es el caso más reciente, este caso tiene algunos meses, solamente con grabado selectivo en esmalte, autograbado en dentina. Utilizamos un sistema adhesivo universal, Single Bond Universal de 3M y Relay X Ultimate. Y vemos cómo se logra la mimetización de la restauración. Vemos que nuestro margen está en una zona donde podemos controlar perfectamente el tema de la higiene y el tema de la línea de cementación, que se convierte en un dolor de cabeza cuando lo realizamos de maneras subgingival. En este caso, la situación clínica no la permitía, obviamente. Hay otras situaciones clínicas en las cuales implica la utilización de otras estrategias o de otros materiales, como este caso, en el cual realizamos la remoción de restauraciones antiguas. Vemos la implicación o la magnitud del daño que tenían ambas restauraciones, y por estar aquí realizar 2 restauraciones a mano alzada de resina compuesta, te van a llevar un buen rato de hora sillón, y ya esta paciente había pasado por esas restauraciones, me contaba ella que varias veces. Decidimos realizarle entonces una restauración, en este caso en un bloque de resina reforzada, que es este bloque que está acá, Chofu, la casa Chofu, tiene un bloque de resina reforzada que nos ayuda a poder utilizarse en diversas situaciones clínicas. Me gusta mucho utilizarlo también en incrustaciones. En este caso la utilizamos en el área de esos 2 molares. Para inlays o onlays, vemos las restauraciones como tal. Se realizó con un modelo físico, se tomó una impresión física, se evaluaron los puntos de contacto y la reconstrucción, en ese caso, la cementación de las mismas. El mismo enfoque con otro material y cementados bajo cementación adhesiva y con aislamiento absoluto. Eso era un poco acerca de lo que teníamos de adhesión. Otro tópico que me pidieron tomarle o tocar dentro del diplomado en los temas a tratar fue que habláramos un poco acerca del sellado dentinario inmediato. Es un principio fundamental cuando estamos realizando preparación en prótesis fija, sea cual sea el tipo, y así sea inlays, onlays, corona. Es importante tomar en cuenta la posibilidad de utilizar o realizar el sellado dentinario inmediato, o IDS, así lo vamos a encontrar en la literatura. Es algo que tiene, o es una técnica que viene de la década del 90, es oriunda de Asia, los japoneses, y que el doctor Pascal Mañé, dentro de su compendio que hace acerca de acercarnos hacia la odontología biomimética como tal, nos lleva publicando desde el año 2005, pero cuando él publica esto en el Journal de Estética del 2005, ya él había hecho una revisión de más de 30 artículos que venían de inicios de la década del 90. O sea que no estamos hablando que era un tema tan nuevo. Imagínense, de 2005 ya va casi 20 años de que esta técnica así lleva bajo revisión y bajo aplicación en diversas situaciones clínicas para restauraciones indirectas. El concepto es básico, es sencillo, y estoy utilizando el extracto o las imágenes propias del mismo artículo madre, por así decirlo, de la técnica, que es un ejemplo de un molar que tenía una restauración de amalgama con su preparación retentiva, tuvo una fractura. Lo que hizo fue tomar o cortar, hacer la preparación en dentina, de la dentina, remover, en este caso el barro dentinario. Él utilizó un sistema adhesivo de 4ª generación, él utiliza mucho
Optibond FL, que es el gold estándar, por así decirlo, de los sistemas adhesivos de grabado total, porque es el que más backup o el que más data o información, respaldo literario en el mundo tiene. El grabo dentina, como su nombre lo dice, el sellado dentinario inmediato es dentinario, no es en esmalte, se hace solo en la dentina. Realizó su grabado dentinario, realizó la aplicación del primer y el adhesivo, fotocuró, el relleno de socavados, porque esto iba para una incrustación, entonces él bloqueó o rellenó los socavados y toma Ujú. impresión sobre eso. Después Relleno de, los socavados, es lo que te digo correcto, yo, mira. correcto, se realiza el relleno de socavado, doctora. Entonces, siempre es importante en restauraciones indirectas, todos los socavados hay que bloquearlos. Hoy en día resulta indispensable el tener resina fluida, si es pequeño, o el socavado o resina en pasta regular. Pero la resina fluida se ha vuelto muy de moda, por así decirlo, o no moda, sino que muy versátil, porque la utilizamos en muchas situaciones clínicas. Esto es lo que les decía, este es el sistema adhesivo que él preconiza para la técnica de sellado dentinario inmediato, pero ojo, no es que si no tenemos este sistema adhesivo no podemos hacer sellado dentinario inmediato. Con el sistema adhesivo que usted tenga en su consulta, usted mañana puede hacer sellado dentinario inmediato sin ningún problema, siempre y cuando sepamos el manejo del mismo y la composición del mismo. En caso tal, el Optibond FL, su principal punto a favor para el sellado dentinario inmediato es que la resina es un adhesivo que es bastante espeso y al ser bastante espeso contiene alta carga el mismo adhesivo y te permite entonces crear una capa de buen grosor que va a proteger a la dentina para que tú puedas tomar tu impresión, para que tú puedas después hacer la cementación de un temporal, luego la remoción del temporal el día de la cementación, la limpieza de la zona y el tratamiento entonces adhesivo para la cementación. Esa capa que forma el Optibond FL al aplicarse te aguanta, por así decirlo, todos esos embates. Y veamos qué hay acerca de la literatura, como decimos, desde la década del 90, pero ya esto es una revisión que viene de la década del 90 hasta 2020 de todo lo que ha sido publicado, no solo lo que Pascal, que desde 2005 para acá nos ha nutrido de mucha información, sino todo lo que hay antes de. Y la finalidad de esta técnica es sencilla, buscar adhesión óptima, optimizar la adhesión porque se comporta mejor la adhesión en una dentina fresca, o sea, recién cortada, porque la misma está libre de contaminantes, porque no ha entrado la saliva a contaminar por varios días, no ha entrado a contaminar un cemento temporal, no ha ocurrido filtración, de cementación, y nos provee entonces de una adhesión óptima. Ese es el principio de la técnica de sellado dentinario. Pero clínicamente hablando, ¿qué ventajas nos provee? Nos provee mayor comodidad para el paciente, con menor molestias post preparación, menor dolor o menor sensibilidad post operatoria, post cementación, perdón, post preparación y post cementación. Eso disminuye la necesidad de aplicar anestesia cuando vamos a realizar nuestra cementación al final, como tal. Está ampliamente validado en la literatura que mejora los valores de cualquier cemento, doctora. Autoadhesivo o cemento que se coloca bajo cementación adhesiva como tal, mejora la cementación, incrementa la retención de nuestra restauración, llámese corona, llámese incrustación, como tal. Y eso es especialmente importante en muñones desfavorables, coronas clínicas cortas, en las que no hay mucho tejido dental, que prácticamente es pura resina, porque hizo una reconstrucción de muñón con mucha resina. Entonces, todas estas ventajas clínicas nos las va a dar el aplicar o el utilizar el sellado dentinario inmediato. Pero veamos qué hay más reciente
mente con respecto al mismo. Lo que les decía, si no tengo Optibond FL, no importa, tengo otras opciones. Y en este caso se habla de, en este artículo que también les voy a facilitar, se habla de adhesivos que sin relleno, que son los adhesivos que de seguro o que son de más común uso. Todos los adhesivos universales que hay actualmente en el mercado son adhesivos que por su composición y por el contenido de MDP son adhesivos de muy livianos, o son adhesivos de una capa muy delgada. Estamos hablando de 8 micras de grosor. Algunos Visco se jacta de decir que ellos tienen el adhesivo de menor grosor de película del mercado, 8 micras, que eso es beneficioso para en la cementación, en el caso de ellos. Single Bond Universal tiene un grosor de película de aproximadamente 10 a 12 micras, o sea, son adhesivos muy delgaditos y porque no tienen carga. Entonces, una opción es, si tengo ese tipo de adhesivos y quiero hacer sellado dentinario inmediato, este es otro adhesivo que también nos ayuda en este caso, este es el padre de los adhesivos universales, por así decirlo. A finales de la década del 90, la gente de Kuraray, Noritake, realizó el descubrimiento del MDP como tal y la aplicación del mismo. Se abrió la patente en 2012 y ya en 2013 empezaron a salir al mercado adhesivos de Ivoclar, que es Tetric N-Bond Universal, adhesivos de Visco, All Bond Universal, adhesivos de 3M, Single Bond Universal. En 2013 empezaron a lanzarlos y empezamos a utilizar este tipo de adhesivos que tenían el plus de contener el MDP y de obtener una adhesión química mayor y mejores valores de adhesión a la estructura dental que los adhesivos que no contienen MDP. Todos estos adhesivos universales salieron de aquí, de este adhesivo, y por eso este es llamado el gold standard para el mismo. Y por más que sea un gold standard y que sea por tan solo hecho de contener MDP y de ser un adhesivo universal, es un adhesivo de un grosor de película delgado. Y fue el que en este estudio utilizaron para poder hablar de incorporar resina fluida sobre nuestro adhesivo para poder engrosar ese sellado y por ende poder ver los resultados, obtener los resultados similares a lo que se estaba viendo con el Optibond FL. O sea que si no tengo Optibond FL y tengo otro sistema adhesivo que sea muy de grosor de película delgado, yo puedo, después de polimerizarlo, agregarle una capa mínima, o sea, como una pintada, por así decirlo, con resina fluida para lograr sellar la dentina. Eso es importante, la dentina. Y es lo que estamos viendo aquí. Aquí a veces es inevitable que en tu preparación, al margen del esmalte, se te vaya un poquito, se te escurra el adhesivo, se te escurra la resina fluida. Eso es normal, eso pasa en la práctica clínica. Pero es importante que antes de realizar el temporal en este tipo de situaciones, uno remueva o despeje del margen del esmalte el adhesivo o la resina que haya escurrido hacia allá y solamente quede el sistema adhesivo con la resina realizando el sellado en dentina. De esto son valores, esto como les digo, le voy a pasar este artículo, aquí están valores, esto es un diagrama en el cual vemos cómo se ve o cómo influencia los valores de adhesión sin sellado dentinario inmediato, que es lo convencional, preparar un temporal y cemento en la próxima, con sellado dentinario inmediato, que es preparo, aplico mi sistema adhesivo y con sellado dentinario más resina compuesta fluida para engrosar esta capa en los sistemas adhesivos que son muy delgaditos, por así decirlo, y vemos entonces que los resultados, a la hora lo que nos interesa saber la significancia clínica de este tipo de investigaciones es que veamos que es una técnica que puede o refuerza el sellado dentinario inmediato, el agregar la resina fluida sobre el sistema adhesivo, y es prometedor los valores lo que se ve en la data que vamos a obtener a largo plazo con respecto a los valores de adhesión. Son bastante similares a lo que vemos con el patrón de oro o el gold standard que se logró obtener
con los valores del Optibond FL como tal. O sea que no necesariamente, si no tengo Optibond FL, no es que no pueda hacer sellado dentinario inmediato. Ya entrando en la recta final, Doctor, dígame, una preguntita. dígame. Desde el momento en que nosotros decidimos hacer una incrustación es porque tenemos tejido dentario extenso, que hemos perdido Correcto. bastante tejido dentario. Entonces, ¿qué papel juegan acá las bases cavitarias? Porque, por ejemplo, en el caso número 1 que presentó, vimos que había perdido toda la cúspide vestibular, que Correcto. usted hizo un sistema adhesivo. Entonces, yo ahí nomás veo, doctor, lo primero que me dan ganas de poner un puntito de base cavitaria, ¿verdad? Ok. Para proteger el complejo dentino pulpar. Yo sé que esto es una ruleta rusa, doctor, porque vemos pues que hay piezas que nosotros pues le advertimos al paciente, bueno, está tan profundo que si usted quiere le hacemos el PCR, o sea, la endodoncia antes, o nos arriesgamos a ponerle una buena base cavitaria. Yo sé que eso se platica con el paciente antes, pero, por ejemplo, yo pongo muchas bases cavitarias, que, porque usted está hablando ahorita de protección dentinaria. Correcto. Entonces, surge la pregunta, porque yo sé que al poner entre más capas pongo abajo de mi incrustación, antes del sistema adhesivo, disminuyo pues la adhesión. Entonces, no sé si me doy a entender, doctor. Sí, sí, válida su pregunta. Mi escuela también, a pesar de que mi escuela también es de bases cavitarias y liners, me identifico con usted. El caso que me dijo al inicio, sí, ahora si quiere volvemos a la foto, sí, yo realicé o dejé un puntito, un liner de base cavitaria en la parte más profunda, en el que perdí toda la cúspide vestibular, ahí se dejó una base cavitaria. Y lo que dice es válido. En términos de adhesión, mientras más interfaces hay, más riesgo de fallas tiene. Eso es una premisa que siempre se nos ha dicho. Y entendiendo también de que las bases cavitarias como tal no necesariamente tienen la misma adhesión que cuando se usan para proteger, no necesariamente para adherirse como tal. No estamos hablando de una adhesión óptima como cuando tú realizas el grabado y demás. Para esto, choca a veces un poco porque ya vemos cierta tendencia, principalmente en Europa, que hay escuelas quizás un poquito más radicales. Nos ha tocado ver algunas de estas conferencias cuando vamos a congresos que regularmente vamos o tenemos cierta relación con Brasil en cuanto a la posibilidad de actualizar algunos temas, y nos toca chocar con que nosotros estamos acostumbrados a bases y liners y ellos a desecharlas, ya no las utilizan. Lo que hacen es tener diversos sistemas adhesivos a disposición para, dependiendo y con diferentes solventes. En el solvente está la clave. Mientras más profundo estás, usas sistemas adhesivos con, todavía creo que queda alguno en el mercado basados en acetona, el solvente. Regularmente utilizamos sistemas adhesivos que su primordial solvente es el etanol. Hay otros sistemas adhesivos que también contienen dentro de su composición el solvente agua que se utiliza. Ellos te dicen que uno debe jugar es con el tipo de sistema adhesivo dependiendo de la situación clínica en la que te encuentres. Cosa de que nosotros seguimos más la escuela de la utilización de sistemas adhesivos universales, como su nombre lo dice, porque te funciona en diversas situaciones clínicas y es mucho más práctico y mucho más versátil para nuestro gusto. Pero las bases cavitarias sí no las hemos desechado. En el caso que consideramos que por la profundidad o la proximidad a pulpa, utilizamos nuestro Teracal, utilizamos nuestro Vitrebón, utilizamos nuestro Ionosit, que son las tres bases cavitarias o liners que utilizamos con mayor frecuencia. No sé si me expliqué. Sí, doctor, se explicó, porque mi pregunta era con respecto cabal, el tipo de adhesivo que nosotros utilizamos, así es la profundidad que penetra el tubulillo dentinario, ¿verdad? Correcto. Y eso, yo creo que a eso se refiere. Entonces, al tener nosotros los adhesivos universales, pues ahí no, como que es
Estamos estandarizando, o sea, como que si fuéramos estandarizados y realmente no. Depende mucho de la edad del paciente. Por ejemplo, Correcto. si yo tengo un paciente pues que es mayor de 50, yo sé que puedo tener una pulpa que ya esté retraída y me puedo aventar, perdóneme la palabra, cualquier adhesivo. Pero si tengo un paciente menor de 40 años, entonces yo sé que el riesgo de hipersensibilidad postoperatoria es bien grande. Entonces, por eso le digo, yo pues trato, doctor, Y más si de grabo dentina. Y más si sí, grabo dentina. sí, de respetar el complejo pues, dentino pulpar, porque yo no puedo dejar de pensar en la pulpa, ¿verdad? Correcto. Pero porque hay restauraciones hermosas, doctor. Estamos viendo una odontología biomimética hermosa, pero tenemos que también respetar el proceso, ¿verdad? Dentino Sí, pulpar. Entonces, me surge la pregunta, doctor, porque el tipo de materiales dentales que tenemos ahorita, tenemos un bombardeo de tecnología. Entonces, ahora bien, no a todos los pacientes, depende de la edad del paciente y el caso clínico. O sea, no podemos estandarizar nuestro material, no puedo tener yo un solo cemento, un solo adhesivo sin saber cuáles son los solventes. Sí, o sea, depende de la edad de mi paciente, así elegiría yo mi adhesivo, ¿verdad? correcto. Gracias, doctor. Estamos en sintonía. Muy bien, doctora. Gracias por su aporte. Bien, y para ir finalizando y de luego ver cómo vamos a ver el tema de las preguntas, de la participación adicional, vamos a conversar un poco acerca de otro parámetro, otro punto que nos pidieron tocar dentro de la presentación, que es el tema de la elevación del margen profundo, que es una opción restauradora principalmente en preparaciones o en zonas interproximales que involucren o estén muy cerca a la cresta ósea, o estén a nivel subgingival principalmente, en los cuales voy a realizar restauraciones como tales. Y vemos que también Pascal Mañé y Espreafico, estamos hablando de para alrededor de 2010, 2012, empezaron a publicar diversas o a tratar de estandarizar un poco una técnica que se considera una opción a el clásico aumento coronario como tal, siempre y cuando tengas un control ideal del campo operatorio. Y vemos, estos son imágenes del artículo madre de 2012, en el cual ellos hablan de situación o una restauración o una afectación que habían interproximal en distal de un molar y deciden realizar la elevación del piso gingival, en este caso para volverlo supragingival y poder entonces realizar una restauración indirecta sobre eso. Estas son las imágenes iniciales. En ese momento se usaban bandas preformadas, curvas, o utilizaban mismas bandas bandas para Toffel-Mayer, que las recortaban y lo importante era obtener esto, lograr ceñirse a la concavidad en la zona interproximal con la modificación, porque si usamos la banda completa como tal, nos deja este gap que está aquí y es más difícil controlar, vemos la zona donde está, es más difícil tratar de meter una cuña ahí y lograr la adaptación. Entonces ellos modifican la banda para que la misma supere o baje el punto de contacto y poder entonces ceñirla bien a la zona. Al ceñirla bien, les permite a ellos aislar con el dique y retraer la encía y poder sellar o buscar un sellado periférico como tal para poder posteriormente realizar una restauración ya con un margen supracoronal. Pero veamos qué hay en 2023 al respecto. ¿Cuál es el estado después de todas las evaluaciones y todas las publicaciones que hay con respecto al tema? Esto es otra escuela o esta es la Universidad de Pensilvania, en este caso, el doctor Marcus Blatz realizó una revisión y su grupo realizaron una revisión, perdón, literaria de qué había con respecto al tema de la elevación de margen. Ya con fotografías un poco más de mayor calidad, actualizada, vemos la remoción de caries, aquí se realizó la remoción de caries en la restauración, era difícil controlar el campo operatorio en esa zona, llegar a sellar a esta zona
con una incrustación o con una restauración, en este caso si deciden hacer una incrustación, de buenas a primeras con la misma restauración indirecta, no va a ser sencillo llegar a esa zona y corres el riesgo de que te quede un gap y que tengas un fracaso a futuro de la misma. Lo que realizan ellos es una restauración directa, por así decirlo, para elevar el margen, se sella, se aísla bien, se retrae, se eleva el margen en la zona y sobre eso entonces se realiza una preparación para poder hacer una incrustación. En este caso decidieron hacer una restauración indirecta que comprendía las cúspides distales de ese molar inferior izquierdo. Y vemos que así quedó después de la elevación, realizan la preparación para poder aplicar entonces la toma de impresión y poder cementar ya con un margen supragingival. Es lo mismo en imágenes, nada más que una con del artículo madre y unos 10 años después con una obviamente mayor calidad de imagen. Pero lo más importante aquí para nosotros los clínicos que estamos en el día a día viendo que se constituye luego de toda la revisión bibliográfica en una opción viable para restaurar piezas que tienen un defecto o una afectación subgingival en las zonas interproximales y como una posible alternativa al aumento coronario. No es un reemplazo y eso es algo importante y por eso depende de la evaluación también o por realizar dentro de la práctica de grupo la evaluación con el periodoncista. No es que vamos a rivalizar con perio a decir no, esto reemplaza el aumento coronario quirúrgico. No, pero es una opción válida en situaciones clínicas en las que quizás pueda que tenga la duda, que no esté tan próximo a la cresta ósea, pero sí sea difícil controlar el margen o sellar eso con una restauración indirecta, entonces elevas ese margen primero antes de realizar la restauración como tal, indirecta en este caso. Y bueno, ya para cerrar, la materia, cuando vi el temario que tenía que tocar, tocar en poquito más de una hora, todos los principios de la odontología biomimética estaba un poco complicado y encima veo el tema de Ribón, de las fibras, cuando son temas que por lo menos en adhesión me encantó la participación de las doctoras porque eso es parte de la cátedra o la clase de adhesión que me toca dictar y las preguntas que hicieron están en otra presentación de adhesión con respecto al manejo de los solventes, los tipos de adhesivos, pero bueno, o como le decimos, hoy estamos hablando de los principios como tal. Estos son temas que deben ser desglosados o deben ser chequeados más a fondo y por eso les voy a estar realizando o pasando lo que sería la información al respecto para que la interpreten, la analicen y con mucho gusto si tienen algún intercambio, alguna duda, con confianza lo pueden realizar. Y el tema de las fibras como tales, no sé si también parte del bombardeo mediático que hemos recibido por parte de la odontología biomimética viene casado también con el uso de fibras, en este caso de fibras de polietileno, que es una marca en específico, Ribón, que nos habla de las aplicaciones, de las propiedades biomecánicas o de las aplicaciones clínicas de la misma. Y sí, en situaciones donde está indicado, la revisión bibliográfica al respecto nos dice que esto está en el mercado desde la década del 90 y las situaciones en donde está indicado y se ha aplicado la fibra Ribón en conjunto con su resina, nos ha permitido hablar de refuerzo dental, cosa que no era tan sencillo de obtener o no es tan sencillo de obtener con otro tipo de materiales. La información es favorable siempre y cuando sea indicado de manera correcta y utilizado de manera correcta para piezas que están muy afectadas, para para piezas con diente agrietado, para puentes adhesivos, se están realizando de refuerzo, este tipo en conjunto con resina, restauraciones indirectas, se están utilizando para dientes tratados endodónticamente, en vez de colocar pernos, lograr un mayor anclaje cameral y poder reconstruir sobre ella y se han visto los buenos resultados y en el tiempo la longevidad de las restauraciones con este tipo de fibras.
pero como les digo, todo radica en sus propiedades mecánicas y sus propiedades, en este caso, su módulo de elasticidad. Entendiendo que el módulo de elasticidad de la dentina anda, dependiendo de a qué nivel de la misma, anda rondando los 18,6, 20 gigapascales. Con este tipo de fibras, y en conjunto con la resina, se ha logrado incrementar o se ha logrado obtener valores de 23,6 gigapascales, que es un comportamiento bastante similar a emular a emular lo natural, a emular la dentina como tal, el comportamiento del módulo elástico de la misma. Entonces, al tener básicamente un módulo elástico muy similar a la dentina natural, nos permite ver o tener todos los beneficios en cuanto a la resistencia de las fuerzas como tal y la longevidad de las restauraciones que se puedan realizar con este tipo de resinas. La verdad, con este tipo de fibras, acá en Panamá, hasta hace poco, mi experiencia con este tipo de fibras es de un solo caso. Les debo la foto, no la encontré porque perdí todas las fotos que tenía en aquel momento en un USB, porque eso lo utilicé, creo que estábamos en pandemia, y fue porque una estudiante mía, el papá estaba siendo tratado bajo síndrome de diente agrietado, le realizaron la endodoncia, tenía la grieta y utilicé la fibra, ella lo tuve que comprar por Amazon y utilicé las fibras para realizar entonces la reconstrucción de la pieza en conjunto con resina compuesta en ese momento. Eh, Hasta ahora es que tenemos entonces la distribución, un distribuidor formal acá y están entonces entrando en el mercado con las mismas. O sea que la experiencia que tenemos con este tipo de fibras no es tan amplia. Utilizamos otro tipo de fibras, en este caso serían las de una casa Angelus, en otras situaciones para ferulizaciones, en pacientes periodontales y otros temas que no vienen al caso. Pero en esta en específica, como le digo, la experiencia es limitada a un solo caso. Y ya para cerrar, les puedo dejar esta reflexión de Anil Kishen. Anil Kishen es un endodoncista que me gusta mucho la reflexión al respecto en cuanto a que la estructura y la composición de los dientes se adapta perfectamente a las demandas funcionales de la boca y son superiores en comparación a cualquier material artificial. Por ende, nuestro norte si debe ser siempre, en primer lugar, no hacerle daño a la estructura dental. Algo de lo que le estuve hablando. Esta fue la oportunidad. Ahí estamos. 3 de los restauradores en Panamá, solamente somos 8 restauradores dentales. Y 3 de los mismos tuvimos la oportunidad de participar el mes pasado con el doctor Van Mirvik, que vino de Bélgica. Y resulta que para mi sorpresa, él vino, o su ponencia de todo un día de conferencia, fue basado en un artículo de él, de su grupo, que nosotros llevamos viendo con nuestros estudiantes desde 2020, que estábamos en clases virtuales por obvias razones, revisando con nuestros estudiantes de segundo y tercer año y revisando cuando les toca hablar de los temas de adhesión. Así que pudimos refrescar bastante y actualizar un poco lo que está en cuanto al tema de adhesión con el mismo autor del artículo. Esta es otra, la adhesión, como le digo, es otra de mis pasiones y he tenido la oportunidad, en este caso tuve la oportunidad de estar con la gente de Visco en la fábrica, viendo cómo se desarrollaban los sistemas adhesivos, viendo cómo ellos como data interna hacen la comparación entre los diferentes adhesivos, sus competencias como tal, y ellos para poder mejorarse, y el desarrollo de algunos materiales del Teracal, del Z-Prime, que es del Circlin, que son otros materiales que se usan en cementación adhesiva, en este caso de circonia. Y tuvimos la oportunidad de compartir entonces con el doctor Byung-Soo, que tiene algo, él no es odontólogo, él es químico, y que estuvo, no sé si les suena, participando con el doctor Bowen, o estuvo dentro del equipo que desarrolló o trabajó en desarrollar
resina compuesta como la conocemos hoy en día. Entonces, este señor tiene más de 50 años trabajando en materiales dentales. Y creo que en la parte de adhesión es uno de los referentes a nivel mundial y tiene su propia casa de materiales dentales especialistas en lo que es la parte de desarrollo de materiales adhesivos. Eso es lo que traía para compartirles, doctores. No sé si tenemos alguna participación adicional, alguna pregunta en el chat. Hasta el momento no tenemos preguntas en el chat, pero no sé si alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta al doctor. Bueno, creo que todo ha quedado muy claro, doctor. Pues nuevamente, muchas gracias por su disposición. Ha sido una conferencia muy enriquecedora y queremos extender un diploma de agradecimiento que me permito leer para todos y que le haremos llegar al doctor. Dice, la Universidad Evangélica de El Salvador, a través de la Escuela de Posgrado de Odontología, otorga el presente diploma de reconocimiento a doctor Luis Carlos Enríquez por su excelente participación como profesor invitado en el desarrollo de la ponencia denominada Principios de la Odontología Biomimética, dado en San Salvador a los 9 días del mes de abril del 2024 y firma nuestra decana, doctora Dinora Alvarado. Muchas gracias, doctor, y esperamos contar con su presencia en nuevas actividades dentro del diplomado y de la universidad. Agradecido con ustedes nuevamente por la invitación y por la atención que nos han brindado la noche de hoy. Y Bueno, bueno, reitero, le voy a estar enviando entonces la información que complementa gran parte de la presentación del día de hoy. perfecto. Muchísimas gracias, doctor, y feliz noche a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muy linda ponencia. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches.